bienvenidos otra vez a Sola Fide Podcast. Nos da gusto que ustedes estén aquí otra vez escuchándonos. No sé por qué siguen viniendo aquí, no sé qué. Pero tenemos los chicos de regreso, los Barajas. ¿Cómo han estado, chicos? Muy bien. Muy bien. Ya entonces, todos están escribiendo que ya extrañan a los Barajas, entonces ya regresaron. Ya estamos aquí otra vez. Sí, ¿Después de cuántos meses? Bastante. Y pues también... 4. Ajá. Sí, pues también hemos grabado todo esto. Grabamos todo, ¿cómo se dice? Avanzado. Avanzado, entonces pues se va a hacer un poco más para las personas que estén viendo. Sí. Pero sí, están de regreso y estamos contentos que estén aquí otra vez. Y bueno, este podcast vamos a hablar del primer amor. First love, no primer amor romántico, sino... No, vamos a estar hablando del primer amor, lo que la Biblia describe como el primer amor, ¿no? Y nos vamos a enfocar en Apocalipsis 2, porque la primera carta en Apocalipsis 2 es a la iglesia de Éfeso, ¿no? Uh-huh. Y pues cuál fue la queja ahí, pues fue que Éfeso dejó su primer amor, ¿no? Sí. Y está como poniendo eso enfrente a Juan cuando está escribiendo. Bueno, cuando Dios habla a Juan acerca de pues esta revelación que en la carta, ¿no? Sí. Entonces, pues lo primero, pues vamos a leer Apocalipsis 2, 1 al 7 y después vamos a explicar, ¿no? Entonces, Anthony, si lo puedes leer. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Este es Jesús diciéndole a Juan: el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que los has hallado mentirosos. Además sé que tienes perseverancia, que has sufrido por causa de mi nombre y que no has desfallecido. Sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. De lo contrario, yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. Pero tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaítas, que yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Entonces hay mucho que empacar aquí, ¿no? Sí. Uh-huh. Entonces, pues primero hay que hablar un poco de la historia de Éfeso. Y Meredith, no sé si quieras empezar. Bueno, aquí está respecto al ángel de la iglesia y empieza con Éfeso, que dice: Éfeso fue una de las mayores y más poderosas ciudades del Imperio Romano. Estaba consagrada a la adoración de Artemisa, la diosa de la fertilidad y del emperador de Roma. Esto viene en Hechos 19. Considerado también un dios. Según parece, la iglesia de Éfeso fue fundada por Priscila y Aquila hacia el 52 después de Cristo. Pablo la pastoreó durante 2 o 3 años. Esto viene en Hechos 20, versículo 31, y utilizó la ciudad como base para evangelizar la región, Hechos 19, 8 a 10, que es como probable que así se fundaran las otras 6 iglesias, aparte de la de Éfeso, que se ve en el capítulo de Apocalipsis 2 y 3, respecto a las 7 estrellas y los 7 candeleros de oro. Uh-huh. Cristo elogia a la iglesia de Éfeso por su arduo trabajo, su paciencia con perseverancia, su intolerancia a la gente malvada, la manera en que puso a prueba las pretensiones de los falsos profetas y su sufrimiento que no lo hizo darse por vencida. Por esto Cristo elogió a esta iglesia, la de Éfeso. Toda iglesia debe tener estas características y estos buenos esfuerzos deben surgir de nuestro amor por Jesucristo. Tanto Jesús como Juan pusieron énfasis en el amor de los unos por los otros como una prueba auténtica de la buena noticia, como dice en 1 de Juan 13:34 y 1 de Juan 3 del 18 al 19. En la batalla por mantener sana la enseñanza, pura la moral y pura la doctrina, es posible que se pueda perder el espíritu del amor. Un conflicto prolongado puede debilitar o destruir nuestra paciencia y nuestro cariño. Sí,
Sí, claro, y gracias por eso, Mirides, porque creo que muchos no... hay que reconocer que la iglesia que se habla en Hechos es la misma iglesia aquí en Éfeso, ¿no? Porque es Éfeso y Éfeso. Y entonces es bueno como hacer esas conexiones, ¿no? Pero sí, como dijiste, pues lo primero que Dios reconoce es que ellos, pues más o menos las obras, ¿no? Porque ellos aborrecían lo malo. Había muchos... personas hablando como un evangelio falsa, y ellos lo reconocían. Es un buen punto porque hoy en día también tenemos que ser igual. Sí. Todo lo que escuchamos tenemos que probarlo por lo que dice la palabra de Dios, por oración, porque no todo lo que escuchamos es sana, ¿no? Regresa, yo creo, a cuando dice Pablo, creo que es Corintios, que dice examinen los espíritus que entran a la iglesia. So, como que tienen que pasar por un tipo de filtro cuando aceptamos a alguien a la iglesia. Es como que probar el espíritu, o sea, cómo son, mirar sus frutos, que todos tenemos que dar frutos como cristianos. Sí, porque la Biblia también dice que van a haber personas que van a enseñar doctrina de otros tipos de espíritus. Y pues es algo que nosotros tenemos que estar en la Escritura para discernir si realmente es del Espíritu Santo. Claro, sí. Y lo más interesante de Éfeso es que, como dijiste, era una ciudad muy... era como un centro de mercado, pues, porque era como un port. ¿Cómo se dice? Un puerto. Un puerto. Sí. Muchas culturas llegaban ahí para hacer trades, sí, para vender cosas, ¿no? Vendían especies, oro, muchas cosas. Ajá. Y siendo eso... se veía mucho la religión o la falsa la idolatría ¿cómo se dice? Artemisa. A diosa Artemisa. A diosa Artemisa. Era una religión muy grande ahí, que era pues una religión perversa porque se trataba mucho de sexualidad impura. Bueno, ella creo que era como dios de fertilidad. Ajá, diosa de fertilidad. Entonces, la iglesia está creciendo y a mí se me hace interesante que está creciendo y tienen ese pavor, ¿no? De tener la doctrina sana y hacer las cosas bien, ¿no? En medio de esta cultura, porque esa cultura era muy pagana, ¿no? Pero como quiera, estaba creciendo y era una de las iglesias que estaban creciendo bastante. Una de las primeras iglesias que se expandieron rápido. Sí. ¿No? Y aquí como un punto base que también... podemos decir es que en el primer capítulo de Apocalipsis 4 es cuando Juan saluda. Dice, yo Juan les escribo esta carta a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. O sea, las 7 iglesias estaban en la provincia de Asia. Creo que hace unos días aprendimos sobre estas iglesias, en dónde estaba la iglesia de Éfeso y pues Asia está muy grande. Sí, sí, claro. Y por el hecho de estar en esa cultura donde sirven esa diosa, ellos empezaron a pues sentir persecución porque toda la economía en ese lugar estaba basada en la religión. Entonces, ya como está creciendo la iglesia y muchos ya no están participando en eso, está bajando la economía. Sí. Y de hecho habla de esto en Hechos 19, 23 a 41, si lo quieren leer en casa. Pero habla de esto porque las personas se empiezan a quejar. De mira, estos cristianos que ya no están participando y ahora ya no tenemos negocio. Sí, ya no hay nada en el negocio. Y, ajá. Hay algo interesante ahí en Hechos cuando dice que era como un espiritualista, ajá, que trata de comprarle el Espíritu Santo creo que era Pedro, le dice, ponme las manos encima, o sea, como para que ore por él, y dice, yo te compro el Espíritu Santo. Y Pedro le dice, en pocas palabras, muérete tú junto con tu dinero, no necesito tu dinero, ¿verdad? Sí. Pero regresando a lo que dices, es como que eso conecta con una desesperación, que la gente de la iglesia pagana ya estaban bien desesperados por dinero y dicen, no, pues como de este lado de nosotros, nuestros templos, que de hecho esos eran muy antiguos, tenemos que hacer algo, tenemos que meternos entonces a la cristiana para ganar algo de dinero. Era la intención mala de ellos. Sí,
Sí, pues quiero nomás, hablando de eso, porque pues hablando de como falsa doctrina, quiero nomás leer en primera de Juan 4:1, que dice: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben si los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Y de hecho todavía lo siguen haciendo, ¿no? Y levantan hasta no falsas doctrinas, sino falsas religiones también que se están levantando. Y sí, por eso lo más importante es probar, porque hay tal vez una estigma, ¿sí se dice? Estigma de algunas personas que piensan que tenemos una fe ciega, que cuando venimos a Dios ya no podemos cuestionar a nada, sino vamos a seguir a Dios y no hay lugar para cuestiones. Y sí tenemos que probar las cosas en el sentido de que lo que estamos escuchando, sí, debe de haber cuestiones si lo que estás escuchando es verdadero, si es verdad. No necesariamente como cuestionando a Dios, pero cuestionando lo que estás aprendiendo, ¿no? Porque eso nos dice la Biblia que tenemos que hacer eso, ¿no? Porque es como una defensiva, ¿no? De defendernos de... Cualquier cosa falsa. Sí, cualquier cosa falsa. Eso es algo también que pienso yo que se ha perdido como que en la iglesia moderna, y es el cuestionar y el ser curioso, porque se ve mucho incluso en el Antiguo Testamento, pero hablando en el Nuevo, o sea, habla igual el libro de Hechos, de cómo Pablo cada Shabbat, cada día sábado, entraba al templo, y dice que discutía con los judíos siempre, abriendo las escrituras y cuestionándose uno con el otro, que si la doctrina de Pablo era la verdadera o si la de ellos era. O sea, existía algo como que, decimos back and forth, o sea, era algo como que debate, se puede decir. Era debate cada sábado que ellos hacían, y esto lo que hacía era que mantenía la sana doctrina desde el Antiguo Testamento y el Nuevo, lo mantenía alineado, pues, para que no se desviara con ideas diferentes, que es algo que podemos practicar hoy en día también sea en la iglesia de nosotros o en público, como ahorita que estamos platicando. Claro. Cosas que debemos preguntar: oigan, ¿qué piensan de esto? Y mantener la doctrina, pues, alineada. Y no estoy muy seguro de tus ideas. De tus ideas, sí. No estoy de acuerdo con ellas. No, ok. Entonces sí, estas cosas son importantes, pero hubo un problema, ¿no? Pues, ¿cuál fue la queja? Que la iglesia en Éfeso había dejado su primer amor hacia Dios. Sí. Esa era la queja principal. Este era todo el problema. Y el mandamiento más importante es amar al Señor con todas nuestras fuerzas, que está en Deuteronomio 6:5 y en Mateo 22 del 36 al 38. El apóstol Pablo había elogiado a la iglesia de Éfeso por su amor por Dios y por los demás. Esto pasó en Efesios 1:15. Con el tiempo, muchos de los fundadores de la iglesia habían muerto y muchos de la segunda generación de creyentes habían perdido su celo por Dios. Era una iglesia muy activa y sus miembros hacían mucho en beneficio propio y para la comunidad, pero ya lo hacían con las intenciones equivocadas. O sea, tal vez aquí vemos que en Efesios, en el capítulo 1:15, la iglesia de Éfeso era diferente. Aquí tenía su amor verdadero, todavía estaba con Dios. Y hacían sus obras con amor, no para que los demás los vieran o por compromiso. Pero ya vemos aquí cómo cambia la historia. Aquí ya en Apocalipsis ya dice: has dejado tu primer amor. Vuélvete a las obras que hacías al principio. Vuelve a hacerla con ese amor. Vuelve a amarme con todas tus fuerzas, con ese corazón sincero. Vemos un cambio y a veces así nos pasa a nosotros. Al principio estamos muy bien con Dios, sí, voy a ir a esta reunión de la iglesia, voy a abrir mi Biblia todos los días, pero si dejamos que esa llama se apague, a la vuelta de nuestra vida vamos a estar como la iglesia de Éfeso. Sí. Por eso Pablo a Timoteo le dice: vuelve a encender, no dejes que se apague esa llama que hay en ti. Sí. Este es un gran ejemplo, y creo que lo que está aquí, que estas cartas que Dios nos puso, pues no fueron por coincidencia.
es porque sabía que no solo a la iglesia de Éfeso le iba a pasar, sino también a nosotros. Sí. Claro, sí. Fíjense que yo... Coger. Ajá. No. Fíjense que yo cuando la primera vez que leí esto, también una perspectiva de Dios que yo tenía cambió bastante. Porque regularmente antes de leer la Biblia o las Escrituras tenemos por instinto, como muchas personas, el pensamiento de que Dios nomás se trata de castigar y es malo y nos quiere ver. O sea, que nos quiere castigar, pues, que es un... Pero vemos aquí que Jesús, hablándole a la iglesia de Éfeso, les da otra oportunidad. O sea, dice, pero arrepiéntense. Entonces yo he escuchado muchos otros podcasts como este, que hablan de este tema y dicen, no, pues Jesús siempre fue duro con la gente y tuvo su carácter y todo eso, que es verdad. Pero a la vez aquí se ve algo que Él demuestra y es misericordia. O sea, aunque uno se desvía, aunque uno superficialmente hace las cosas bien, el corazón está lejos de Dios, Él todavía dice, no, pues regresa a mí. O sea, está demostrando que hay, o sea, siempre hay una oportunidad, otra oportunidad para nosotros. Sí, hay amor y la razón que a veces no... Dios sí nos llama la atención a cosas que están malas en nuestras vidas, pero lo hace por amor y para corregir, ¿no? Sí. Igual que un padre o madre corrige a sus hijos. Es lo mismo. Tienen que pues, decir, hey, lo que hiciste está mal, pero no porque quieran lo mal para ellos, sino para que ellos aprendan. Y ya, pues... Habla mucho de su carácter, yo creo, porque si nos ponemos en el lugar un momento a la iglesia de Éfeso, dice uno, pues ellos parece que estaban haciendo todo bien, que igual nosotros hoy podemos hacer todo bien. Y pongámonos en el lugar de Jesús, si Él los hubiera dejado seguir con su rutina, lo que ellos hacían, todo muy bien. Ellos tal vez toda la vida hubieran hecho la iglesia crecer y afectado a todo el mundo de manera buena. Pero el corazón lejos de Dios, sabemos que eso no va para bien, pues. Entonces, básicamente yo creo que Dios demuestra que ese no es el punto. O sea, podemos hacer muchas cosas, pero el punto es el corazón, lo que le importa, no tanto que vayamos a la iglesia, que prediquemos el evangelio, que son cosas excelentes, pero lo que importa es el corazón donde está. Sí, y creo que Sheila tenía unos puntos que decir. Bueno, leyendo esta carta que fue escrito para la iglesia de Éfeso, aquí nos enseñan 3 puntos. El primero es, el primer amor comienza al principio cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Y pues ahí lo podemos ver en el versículo 3 a 5. El primer amor, este es el segundo punto, que es el primer amor se puede perder. Y ahí nos dice en versículo 4, que dice, sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y ahí lo dejó. Y el punto 3 sería, se puede recuperar. Y ahí lo podemos encontrar en versículo 5. Y pues, ¿cómo se pierde el primer amor? No hay una sola razón en cómo uno se puede perder el primer amor, pero hay circunstancias que pasan en la vida para que una persona lo pueda perder. Las dificultades y las preocupaciones que ocupan el lugar a través de la fe, distracciones como el trabajo o otros intereses como el gimnasio o cualquier otra cosa que dejamos a Dios en lo último. Y luego cuando uno pone su fe en lugares que no son correctos y tienen una idea incorrecta sobre lo que significa ser un verdadero cristiano, porque a veces a lo mejor uno piensa que este es el único camino, no sé qué, este es lo correcto, pero en realidad eso nos aleja de lo que es verdadero. Sí, creo que un punto también que podemos ver es que, como dijimos, aclara a Dios que la iglesia de Éfeso eran muy celosos por la fe, ¿no? Sí. Sabían mucho de la Biblia, sabían mucho de la fe. Pero eso también puede ser algo peligroso, en forma de que si nos enfocamos en eso solamente, ya empezamos a dejar el amor, porque ya todo se trata de como defender, sí, ¿no? Defender la fe que tengo. Muy defensivos. Ajá, y ya se hace más como argumentos.
en vez de tener Es que una cosa es hablar para defender algo, otra cosa es estar apasionado porque amas algo, ¿no? Yeah. O hablando sobre eso, esto es algo personal. Yo antes miraba bastantes debates y todo, y pues yo noté que mi corazón comenzó a endurecerse porque solamente quería estar debatiendo, pero yo quería ser la persona que gana. Y después noté que no lo estaba haciendo con el amor de Cristo. Era más para ganar un debate en vez de hacerlo para salvar una vida. Y pues a veces eso es lo que dijiste, sí, yo noté en mí que yo tenía que ser hold on, estoy haciendo algo malo, no lo estoy haciendo con amor. Y es correcto, yo creo que corregimos eso porque, por ejemplo, si hubieras seguido con esa intención, a veces hasta alejamos más a las personas que en vez de ayudarles, porque ellos lo pueden ver, ellos notan, ¿no?, con qué intención lo hacemos. Dicen, no, nomás me quiere ganar el argumento, y se van y realmente los empujamos más, ¿no? Sí. Puede suceder. Ajá. Sí, entonces pues, es importante cuando hablemos a las personas del Evangelio. Hay unas personas que van a ser un poco más duras, ¿no? Que va a tomar más tiempo para hablar con ellos, pero es ahí donde no se trata de ganar un argumento, se trata de ganar al alma, el alma. Y eso significa que a veces vamos a tener que perder o dejar las cosas un tiempo así, como... Con tranquilidad. Sí, con tranquilidad. Y poco a poco ir exponiendo la palabra o el evangelio, ¿no? Pero no tratar de ganar todos los argumentos de una vez, ¿no? Sí, pues es así como piensa el mundo, ¿no? Porque es eso que cuando ves debates de cualquier cosa, especialmente de política, pues es eso que están haciendo, tratando de ganar el argumento. El argumento. Pero nosotros no tenemos que pensar así cuando estamos hablando a las personas, sino hablar. Como dije, tenemos que pensar en ganar el alma, el corazón de las gentes para Cristo. Y eso es mucho más efectivo, ¿no? Entonces, pues, un punto que quería hacer es que, como nos dice en Mateo 5:14, es que somos llamados a ser la luz en la oscuridad. Digo esto porque igual cuando somos muy celosos de la palabra de una forma que sea un poco tal vez equivocada, tratamos de como hacer nuestra fe como exclusivo, ¿no? Exclusivo, alejarnos de las personas. Si conocemos que alguien falló, hay un pecador aquí o lo que sea, ¿no? No vamos a apartarnos. Pero no somos llamados a hacer eso. Somos llamados a hacer luz en la oscuridad. Otro verso también que se me viene a la mente es Mateo 16:18, cuando Jesús está hablando con Pedro y dice la frase, ¿no? Y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Cuando pensamos en esa frase, muchas personas piensan que somos la defensiva, que el infierno no va a prevalecer, pero no, es al revés. Nosotros estamos a la ofensiva. Cuando dice que no va a prevalecer ¿cómo se dice? The gates. Las puertas significa que nosotros vamos a entrar a las puertas, no que vamos a defender cuando ellos traten de entrar. Significa que nosotros vamos a entrar, vamos a estar en la ofensiva. Yo creo que ahí es donde entra la conexión del texto que dice solo los agresivos la arrebatarán. Solo los violentos. Los violentos la arrebatarán. Es como una forma de atacar en vez de proteger, cuidar. Sí, no, pues y tampoco no es atacar así como físicamente. No es una guerra física, sino una guerra espiritual. Espiritual. Sí. Ajá, porque bueno, para que no piensen la persona que estamos aquí. Sí. Son violentos estos. Levanten sus armas. Son una secta. Esta es nuestra arma. Esas armas, sí. Para aclarar nomás. Entonces sí, con el tiempo es fácil hacer nuestra vida espiritual una tradición también. Y esto también es un peligro porque, pues, ¿qué es lo malo cuando hacemos nuestra vida una tradición? Es que igual perdemos el amor. Colosenses 2:8 dice, miren que nadie nos lleve cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas, conforme a la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no conforme a Cristo. Entonces lo que está diciendo es que
chequen su corazón, ¿no? Que no estén simplemente enfocados en las filosofías, en estas cosas, sino que estamos realmente haciendo las cosas porque tenemos el corazón de Cristo en nosotros, ¿no? Hay un verso, se me olvida cuál es, pero dice que Jesús quiere tomar nuestro corazón y hacerlo un corazón de carne. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Es que quiere transformar nuestro corazón, porque nuestro corazón está muerto, pero le quiere dar vida. Y no le da vida por medio de tradiciones, ¿no? Le da vida por medio del amor de Cristo. Incluso era la pelea que tenía Jesús con los fariseos de su tiempo, ¿verdad? Que era, hasta les decía cosas como tumbas blanqueadas y así. O sea, en la superficie hacían toda la tradición de hombres. Hasta Jesús lo dijo. Hacen toda la tradición de hombres, pero se olvidan de lo importante. Que sí es la ley, pero la ley... Y no quiero entrar en ese tema porque es súper grande. Pero hablando de esto, se enfocaban pues en la tradición de los hombres. O sea, de hacerlas, por ejemplo. Lo acusaron a Jesús una vez de que sus discípulos no se lavaban las manos cada cierto tiempo, que era algo que los fariseos inventaron, no se encuentra en la ley. Y fue cuando Jesús le dijo, no es lo que entra en el alimento, en la boca del hombre, sino lo que sale. Es lo que contiene el corazón, pues es lo importante. Que regresa a lo que dice, la importancia del corazón. Ya, porque uno por afuera se puede mirar todo shiny, así como nadie te puede tocar, santo, hasta se va a ir volando. Pero en realidad Jesús es Dios lo que mira es el corazón, y eso es lo más importante. Yo creo que tiene que ver también con lo que decía Jay de que al principio, de que sí es bueno leer la Biblia y aprenderla así como los de la iglesia del Éfeso, mientras la intención de eso sea conocer más a Dios y no tanto prepararse para un debate. Son dos puntos muy diferentes. Sí, y una forma que podemos tener ese balance es leyendo la palabra, pero también la oración es muy importante, porque la oración nos ayuda a mantener ese corazón para Cristo. No podemos simplemente aprender cosas en la palabra sin oración, porque después se convierte en algo así, ¿no? Por eso Dios quiere que oremos bastante, estemos en oración. Sí, van de la mano. Y de cierta forma, cuando toda iglesia tiene tradición, porque toda iglesia tiene como vamos a hacer alabanza a las 10, vamos a hacer la predicación a las 11, lo que sea, ¿no? De esa forma, toda iglesia tiene un poco de tradición, pero tenemos que estar como alertas y realmente examinar nuestros corazones para ver si esas tradiciones nos están alejando a Cristo, o si tenemos pues el corazón correcto y estamos haciendo estas cosas para exaltar a Cristo, ¿no? De manera que no caminemos como robots, se puede decir. Que es lo mismo y lo mismo. Sí, exactamente. Sino que hacerlo con intención, con curiosidad y por amor finalmente también.